Buen día. Nos volvemos a encontrar aquí en nuestra celebración virtual de Casa Cristiana Internacional. Quisiera acompañarte a que abrieras tu Biblia en el Salmo capítulo 84. Vamos a leer algunos de sus versículos. Dice así la palabra del Señor. Qué bella es tu morada, oh Señor de los ejércitos celestiales. Anhelo y hasta desfallezco de deseo por entrar en los atrios del Señor con todo mi ser, mi cuerpo y mi alma. Gritaré con alegría al Dios viviente. Hasta el gorrión encuentra un hogar y la golondrina construye su nido y cría sus polluelos cerca de tu altar, oh Señor de los ejércitos celestiales, mi Rey y mi Dios. ¡Qué alegría para los que pueden vivir en tu casa cantando siempre tus alabanzas! Es la invitación del salmista para adorar a Dios. Es una invitación que el Señor nos hace de manera constante, que cantemos con alegría sus alabanzas, porque en su casa siempre podremos habitar de manera confiados. Vamos a orar al Señor, pero en esta mañana quisiera invitarte para que lo hicieras con todo tu corazón, con un corazón agradecido, con un corazón lleno de alabanza, por todo lo que tú, nuestro buen Dios, nos ha dado. Oremos. Señor, en esta mañana te damos gracias por tu bendición. Gracias por este tiempo que tenemos para adorar tu nombre. Gracias, Señor, porque cada semana cuando nos podemos reunir de manera presencial o a través de este medio, sabemos que tu bendición está con nosotros, en nosotros y sobre nosotros. Padre, que en esta mañana la palabra sea llegando a nuestro corazón, trayendo respuesta a la necesidad que tenemos. Te damos toda la gloria, te damos toda la honra. En el nombre de Jesús. Amén. Preparémonos para escuchar la palabra que Dios tiene para nosotros el día de hoy. Hola, bienvenidos una vez más a este tiempo de nuestra iglesia virtual. Espero que este domingo el Señor te regale una palabra que te aliente, que te traiga revelación de quién es Dios y de todo lo que el Señor quiere hacer en nuestra vida. Quiero hacer una oración y pedirle al Señor que hable en nuestro corazón y podamos tener el discernimiento y ejercer la autoridad. Creo que esta mañana las obras de las tinieblas van a ser desechas, operaciones de maldad que se habían levantado contra tu vida o contra tu casa van a ser destruidas en el nombre de Jesús, porque vamos a entender la dinámica del conflicto y vamos a entender la operación del reino de Dios para deshacer las obras de las tinieblas. Padre, te doy gracias porque hoy, Señor, nos podemos reunir en tu nombre a través de la virtualidad para, Señor, no desconectarnos de tus propósitos, no desconectarnos del cielo. Abre nuestro entendimiento para que podamos, Señor, conocer, Señor amado, las dinámicas del mundo espiritual y podamos conocer también nuestra posición, que tu palabra dice que estamos juntamente sentados contigo en lugares celestiales. Significa que hay una posición de autoridad que ha sido delegada sobre tu iglesia, sobre nosotros, por la sangre de Cristo y por la victoria tuya, mi Señor, en la cruz. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hace unos años atrás, un amigo pastor que no creía en nada de la liberación y de echar fuera demonios y de hacer una guerra espiritual, me decía, es que mira, yo no me meto con el diablo para que el diablo no se meta conmigo. Si eso fuera una realidad, pues la Biblia no nos hablaría acerca de la realidad del conflicto. Estamos hablando acerca de la autoridad. Hemos hablado acerca de dónde viene nuestra autoridad, cómo hay autoridad en el nombre de Jesucristo. Usted puede ver el domingo pasado en nuestra celebración dominical esta palabra. Pero hoy quiero hablarle acerca de la autoridad y el conflicto. O sea, la autoridad que tenemos en el mundo espiritual tiene que ver también con una realidad. La realidad que existe un conflicto. No puedes vivir sin entender que hay un conflicto. Es como si una noche te levantaras
a la 1 o 2 de la mañana y vieras a un extraño, un ladrón en tu casa y sencillamente le ofrecieras un poquito de comida, quiere algo más, quiere llevarse algo más, ¿qué más le place al ladrón llevarse de la casa? Es como si lo trataras como un invitado. Y así hay muchos creyentes que el enemigo ha tomado territorios en su vida, en su casa, en sus negocios y están ignorando las maquinaciones de las tinieblas. Por eso hoy vamos a abrir nuestros ojos para entender que tienes autoridad espiritual para deshacer las obras del enemigo, para atar y desatar, para echar fuera de tu territorio, el territorio que Dios te ha dado para gobernar las operaciones de las tinieblas y poder colocarte en batalla con todo lo que las armas de la milicia que Dios nos ha dado para destruir las fortalezas. Y la carta a los Efesios nos va a servir de introducción en este tema sobre el conflicto para poder profundizar hoy acerca de esas dinámicas del conflicto, de cómo nosotros necesitamos entender el origen del conflicto, la dimensión del conflicto, para después ejercer las armas que debemos usar en ese conflicto. Efesios capítulo 6, versículo 10 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. El apóstol Pablo está abriendo un mundo de realidades espirituales. Lo que nos está diciendo es que ustedes necesitan, como iglesia, nosotros necesitamos entender que necesitamos conocer que nuestra fuerza viene de Dios. Que sin Dios no podemos, que Él es la fuente de nuestra autoridad. Pero también que tenemos que estar listos frente al conflicto que viene. Y que podamos entender que hay acechanzas. La palabra acechanzas puede referirse a ataques, puede referirse a cómo el enemigo busca derribar, quitarte, robar lo que Dios te ha colocado. Y para eso necesitamos entender entonces el origen del conflicto. Cuando Dios crea, la Biblia habla de dos Adán. O sea, el primer Adán que fue colocado sobre esta tierra, fue colocado en un escenario donde el Señor le entrega al hombre, a Adán y a Eva, sin lugar a dudas, autoridad sobre la creación, sobre todo lo que estaba sobre la tierra. Señoread y sojuzgad la tierra. Significa que les da no solamente el privilegio de disfrutar la creación, sino de gobernar la creación. Recuerda que Dios, al crear al hombre, quiere verse en el hombre. O sea, el hombre somos un reflejo de quién es Dios. Somos espejo de quién es Él. Significa que Él se ve en nosotros o Él quiere verse en nosotros. Este detalle es importante para que podamos entender que hay algo que la Biblia nos revela que en algún momento en la eternidad, lo menciona Apocalipsis, el enemigo se levanta en rebelión, llevándose la tercera parte de los ángeles del cielo en rebelión contra Dios. Y causa una rebelión para derribar la autoridad de Dios. Y es expulsado. Pero cuando Dios crea a Adán, el enemigo ve en Adán un enemigo natural. O sea, porque Adán, el hombre, representa la imagen de Dios. Y recuerde que el enemigo odia todo lo que se parece a Dios. El enemigo aborrece todo lo que se le parece a Dios. Así que el enemigo no podía entrar en conflicto directo con Adán porque Adán tenía una autoridad. O sea, Adán tenía en ese momento una capacidad espiritual de gobernar. Por eso el enemigo entra a través de la sutileza de la serpiente para quitarle a Adán la autoridad a través del pecado, de la desobediencia. Y al robar y al dejarse seducir a Adán y Eva a través de la desobediencia o el pecado, el enemigo legaliza, o sea, toma posesión, le hace firmar escrituras
al enemigo, a Adán sobre su autoridad sobre la tierra. Por eso la Biblia dice que el mismo enemigo dice que le han sido dados los reinos de este mundo. La Biblia lo llama en el Nuevo Testamento el príncipe de la potestad del aire o el príncipe de este mundo, porque Adán entregó eso. Ese es el primer Adán, en ese origen del conflicto. Hay un conflicto en esa primera revelación, pero también aparece un segundo Adán. Y esto es importante porque el primer Adán nos habla del diseño, de cómo Dios nos ha diseñado, pero el segundo Adán nos habla de restauración. O sea, así como el pecado entró por el primer hombre, dice Romanos, también por un hombre entra la justicia de Dios. O sea, el segundo Adán viene para traer la restauración de lo perdido. La restauración de lo que el primer Adán perdió. Y esto es importante, por eso tenemos autoridad en el nombre de Jesús. No es en nuestro nombre, no es en nuestra condición humana, es en nuestra condición de quién es nuestro segundo Adán como representante. Así que si en el primer Adán fuimos hechos, dice la Escritura, en el segundo Adán también. Por eso hemos sido constituidos hijos de Dios a través de ese segundo Adán. Y ese segundo Adán se llama Jesús. Jesús es nuestro segundo Adán. Así que vamos entendiendo toda esta dinámica porque el enemigo deshace las obras de las tinieblas. La profecía de Génesis 3:15, la primera declaración del evangelio, lo que se le llama el protum evangelium, que es la declaración del evangelio de parte de Dios, y la simiente de la mujer te herirá en la cabeza y la simiente de la serpiente en el calcañar. Calcañar es la parte del tobillo, la parte de atrás. Significa que hay una enemistad, y colocaré enemistad entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Ahí está, esas dos simientes que vienen en la lucha y continúan en la lucha entre el hombre que se distorsiona de la imagen de Dios y se parece al enemigo, y el hombre que ha sido restaurado y quiere volver a la imagen de ser hecho a imagen de Dios, y que Jesús sea visto en cada uno de nosotros. Ahora, eso es el origen del conflicto, pero vamos un poco más allá. En Isaías capítulo 14, quiero que vaya conmigo un momento al profeta Isaías, porque allí vamos a encontrar también algunas verdades que nos van a ilustrar acerca de cómo la Biblia nos empieza a hablar sobre la creación del enemigo y cómo debemos entender que Dios no creó la maldad. Alguien cuestionaba y decía, bueno, si Dios creó todo, ¿por qué? Y si no creó la maldad, entonces no es Dios. No, es que no entiendes que la maldad, como alguien lo mencionó, no sé si sea un atributo a Einstein equivocada o correctamente, que la maldad es la ausencia de la luz, ¿no? La ausencia de Dios. No se puede estudiar la oscuridad, pero se puede estudiar la luz. La luz se estudia a través del prisma, a través de diferentes aparatos que pueden ayudarnos a entender, pero las tinieblas no. Significa que la maldad, así como la oscuridad es la ausencia de luz, la maldad es la ausencia de Dios. Y eso es lo que pasa. O sea, hay maldad en el hombre cuando se aleja de Dios, cuando su corazón está lejos de Dios. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. La Biblia no menciona muchos ángeles, pero menciona y describe los nombres de Miguel, un arcángel, describe los nombres de Gabriel,
y hace una descripción de Lucero, de lo que es Satanás. Y esta descripción acerca del enemigo, del diablo, es una descripción bastante amplia de la realidad que el Señor quiere que nosotros entendamos. O sea, lo que nos dice en el detalle de las Escrituras es que uno es creación de Dios y era perfecto. Quiero que vaya conmigo a otro texto para ahí quedarnos un instante en Ezequiel, capítulo 28, versículo 14. Ezequiel es un profeta que también hace una mención interesante, capítulo 28, versículo 14. Dice de la siguiente manera: tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Ya voy a mostrarte un poco más acerca de esto. Y debo entender que en el origen del conflicto que se nos está mencionando hacia qué es lo que estamos nosotros enfrentando, tenemos que hacer una mención sobre Efesios, que dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, huestes espirituales de maldad, ubicados en lugares celestes. Y la iglesia está sentada con Cristo en lugares celestiales. Es importante esta unidad de palabras, porque hay un conflicto en esferas espirituales, en esferas de gobierno, en esferas cuando hablamos de celestiales, no solamente hablamos de la atmósfera, sino también de las posiciones en el reino de Dios. Y cuando entendemos eso, entendemos que el conflicto que tenemos con las tinieblas, el conflicto que tenemos con el enemigo, es un conflicto a causa de quiénes somos, a causa de la naturaleza que hay en nosotros. Una de las cosas que quiere el enemigo hacer en el hombre es dañar la imagen de Dios y que el hombre se parezca al diablo. Recuerda esto, que una de las cosas que el enemigo menciona en esto es que quería ser como Dios, o sea, sentarse en el trono de Dios, recibir adoración como Dios la recibe, estar allí en un lugar donde pueda ser reconocido. Esa es la operación de las tinieblas. Y así que busca que el hombre deje de adorar a Dios y adore al diablo a través de la adoración a la creación, o de la adoración a dioses paganos, o a través de falsas creencias, pero que busca literalmente que el hombre no tenga una comunión con Dios ni adore a Dios, sino que se parezca a él, al enemigo. Y aquí nos muestra cómo el enemigo opera para generar un conflicto y querer hacer que la iglesia o el hombre se aparte de Dios. Y hay tres cosas que quiero mencionar rápidamente. La primera es que hasta que se halló en ti maldad, dice, eras perfecto hasta que se halló en ti maldad. La palabra maldad ahí es iniquidad. Es como una atadura. Algo ocurrió en la perfección que causó esa transgresión. ¿Cuál fue? El texto lo menciona, dice, a causa de la multitud de tus contrataciones. Otra versión la traduce a causa de la multitud de tus negocios, o a causa de la multitud de tus ocupaciones. Entonces hay tres cosas aquí en este pasaje que nos muestra y que nosotros debemos evitar. Y la primera es que estaba tan ocupado en las cosas que se olvidó de su relación con Dios. Y esa es la misma estrategia que el enemigo busca
que los creyentes, que los hijos de Dios tengamos, que estemos tan ocupados en los quehaceres de esta vida, que nos olvidemos de buscar a Dios. Es que no tengo tiempo para congregarme, ni siquiera tengo tiempo para ver el altar familiar, no tengo tiempo para orar, no tengo tiempo para leer la Biblia. Si estás en esa dinámica de estar tan ocupado que no tienes tiempo para buscar al Señor, para atender las cosas de tu Padre, de la casa de tu Padre, te tengo la noticia que estás en un camino peligroso. Estás en un camino donde el enemigo quiere arrastrarte a una iniquidad. Sin darte cuenta, te está arrastrando y alejando y está colocando su imagen en tu corazón. Te está diciendo y metiendo un engaño de las tinieblas. Te está diciendo, estás tan ocupado, estás tan cansado, has trabajado tanto durante la semana, que para qué vas a ir a la iglesia, que para qué te vas a congregar. De pronto hasta te contamina, te da el COVID-19. Entonces no vayas y no entiendes que el enemigo está alejándote de tu adoración, de tu razón de ser como hijo de Dios, de tu razón de ser en el propósito en esta tierra. El enemigo se ha sentado al lado tuyo en la sala de tu casa y tú no lo has echado fuera porque no estás entendiendo la dinámica del conflicto. Pero hoy tus ojos se abren para que puedas entender cómo opera el enemigo y puedas echarlo fuera de tu territorio, puedas echarlo fuera de tu casa, porque tu casa y tú, mi casa y yo adoraremos a nuestro Dios, al único digno de adoración. No tendremos temor. Nuestra adoración no será franqueada por ninguna oposición de las tinieblas. El enemigo se ha levantado a través de la historia para quitarle a la iglesia su capacidad de adoración a través de gobiernos, a través de leyes que prohíben que se hable acerca de temas de homosexualidad, acerca de temas de aborto, acerca de temas de diferentes situaciones. Pero nosotros seguiremos proclamando la verdad porque no tenemos lucha contra personas. Nuestra lucha es contra el sistema de las tinieblas que gobierna este mundo. Y nosotros pertenecemos al gobierno del reino de Dios y necesitamos tomar posición en Cristo para deshacer las obras de las tinieblas en la autoridad que Dios nos ha delegado. Ahora, no te ocupes demasiado, porque algunos están tan ocupados que hasta ni tiempo de familia tienen. Algunos están tan ocupados que no tienen tiempo con sus hijos. Algunos están tan ocupados en sus negocios, en sus contratos, que creen que son buenos padres porque están siendo proveedores, están simplemente dando dinero, pero no están proveyendo ni tiempo, ni amor, ni compañía. Te aseguro que si hablas con tus hijos, cambiarían 1, 2 o 3 millones de pesos o un iPhone nuevo o cualquier tableta por pasar tiempo contigo, porque lo veas hacer deporte o porque compartas tiempo con ellos. Así que necesitamos entender que hay un conflicto y en ese conflicto el enemigo quiere llevarnos hacia muchas ocupaciones, Tenemos que aprender a hacer un alto. En la vida no todo es ganar dinero. En la vida no es todo ser exitoso, entre comillas. En la vida hay que ser equilibrados y adorar a nuestro Dios y decirle, no, Señor, no voy a estar tan ocupado. Es mi tiempo con Dios. ¿Por qué vas a la iglesia el domingo? ¿Por qué te reúnes? Porque es mi tiempo con Dios, porque jamás estaré tan ocupado como para no atender a mi Padre. Recuerde las palabras de Jesús a los 12 años cuando se pierde en casa, ¿no? Y María y José lo encuentran en el templo y le dice, ¿por qué nos has hecho eso? O sea, María lo está regañando, ¿por qué te perdiste? Y Jesús le dice, es que en los negocios de mi Padre me es necesario estar. O sea, Jesús tenía claro esto, que hay una prioridad en su vida. Y la prioridad en su vida es atender los negocios de nuestro Padre, atender a nuestro Padre Celestial. Así que una de las cosas que el enemigo quiere hacer es ocuparte demasiado. La segunda cosa que el enemigo quiere hacer es que caminemos bajo orgullo. Mire, dice en el versículo 17, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra delante de los reyes, te pondré para que te miren a ti. Y esto es importante porque
lo segundo que el enemigo busca colocar en el ser humano es que el ser humano camine bajo orgullo. Bajo orgullo es creerse mejor, es creer que es mejor que otro. O sea, el orgullo es la imagen del enemigo. Por eso la Biblia dice que Dios aborrece los ojos altivos. Aborrece al orgulloso y al altivo. La altivez y el orgullo es no está ligada a la imagen de Dios. Dios no es altivo ni es orgulloso. Dios es manso y humilde. Significa que teniendo de qué ser orgulloso, jamás Dios en su naturaleza es orgulloso, sino que Él es santo, Él es puro, pero el enemigo sí es orgulloso. Así que el enemigo quiere colocar esa imagen de orgullo en el hombre. Cuando tú ves un hombre o caminamos bajo orgullo, no estamos caminando bajo la imagen de Dios. Caminar bajo orgullo es caminar bajo el diseño de las tinieblas. Creerte mejor que otro ser humano, tal vez porque has tenido oportunidad de estudiar o porque tienes una posición económica mejor. Ese creerte mejor es un reflejo de las tinieblas que tienes que derribar, que no agrada al Señor. Tú puedes decir, puedes creer eso o no puedes creerlo, pero esto es lo que la palabra de Dios nos está enseñando. Tienes que quitar eso de tu mente, tienes que quitar eso de tu corazón. No jamás trates a otro ser humano, tal vez por la condición social que está viviendo, como si fueras tú mayor que él, porque él es hecho imagen de Dios también. Nosotros necesitamos aprender a caminar y es una lucha. Yo creo eso, porque a veces el orgullo opera también con la forma de no perdonar o no pedir perdón o no reconocer nuestros errores. Muchas cosas operan en el orgullo, pero necesitamos batallar frente a eso. Ese es el conflicto. Tal vez tú estás pensando al inicio de esta palabra, voy a aprender cómo echar demonios en el nombre de Jesús, parte 1, parte 2 y parte 3. Pero nada de esto va a funcionar si en el nombre de Jesús no está respaldado por una vida que refleja a Cristo, con una vida que refleja al reino de Dios. Por eso nunca estaremos tan ocupados para Dios, por eso no aceptamos el orgullo como nuestro estilo de vida. Si tienes algo, si compras algo, no lo compres para sentirte mejor que otros. Cómpralo porque te sientes bien, porque te gusta, disfrútalo. No es orgullo que tengas un carro último modelo o un carro de una marca lujosa. No, eso no es orgullo. Si lo tienes para hacer, hazlo. Orgullo es si lo compras para sentirte mejor que el otro. Si lo compras para que los demás te vean que tú eres realmente una persona que está por encima de otros niveles sociales. Y eso es pecado. Y eso no le agrada a Dios. Y eso contrista al Espíritu Santo. Y eso no tiene nada que ver con el diseño del reino de Dios. Y esa iniquidad tiene que romperse. Ese ladrón que está robando tus bendiciones, que se llama el orgullo, tiene que irse de tu vida, de nuestra casa. Tiene que irse de nuestro territorio en el nombre de Jesús. Y lo tercero, no solamente las ocupaciones, no solamente el orgullo, sino también la envidia. La envidia. Una de las cosas que menciona, ¿no?, allí es que el enemigo quería sentarse en el monte de Dios. Sentarse en el monte de Dios. Y sentarse allí en el lugar donde Dios es digno de adoración. En otras palabras, el enemigo quería tomar el lugar de Dios. Tomar el lugar de Dios. El lugar que no le corresponde. Cada vez que el enemigo quiere hacerte sentir mal porque estás en algo y dice, es que ahí no estás bien, tienes que aspirar a otra cosa, no te sientas contento con lo que tienes, sino que tú deberías tener el cargo que le dieron a fulano de tal. Y cuando llena de envidia el corazón del hombre, entonces también se desdibuja la imagen de Dios en nosotros. Tienes que aprender a gozarte con lo que el Señor te ha entregado. Tienes que aprender a gozarte si tal vez no eres el líder del equipo. Tienes que aprender a gozarte si tu papel es un papel de servicio. Una de las lecciones que el Señor me enseñó, el Espíritu Santo me enseñó. Yo había estudiado teatro en el colegio con un profesor del Teatro Experimental de Cali.
montamos algunas compañías a nivel de colegio, de teatro, unas obras realmente interesantes, con unos compañeros con una capacidad actoral maravillosa. Y yo había estado allí con ellos cuando empezamos a evangelizar. Un grupo de evangelistas norteamericanos vino y montó un musical y una obra de teatro donde se llama Rey de Corazones, una obra musical muy interesante y actoral. Y yo estaba allí desempeñando un papel secundario en la obra. Por supuesto, el papel principal, que pues, en la obra cristiana el papel principal es Jesús, ¿no? Lo desarrollaba un hombre maravilloso que sin lugar a duda lo hacía de una manera especial. Era un hombre norteamericano con una capacidad actoral increíble. Y estábamos haciendo la obra, pero un día había otra persona que estaba también en el equipo de jóvenes y la colocaron a hacer el papel en lugar mío. Y yo tengo que decirte algo, que cuando yo vi a mi hermana en Cristo hacer ese papel, yo dije, no lo está haciendo bien, no está haciendo bien los movimientos, no está haciendo bien esto, le da la espalda al público. Bueno, algún tipo de cosas que yo empecé a criticarla, no con otras personas, pero en mi corazón. Pero yo estaba sentado y ella estaba haciendo, y ahí pasó el primer día y ella fue protagonista, pasó el segundo día, yo estaba ahí sentado, ya no estaba ejerciendo el papel y empecé a sentirme mal. Pensé, ¿por qué a mí no me sucede eso? ¿Por qué estoy aquí sentado si yo lo hago mejor? Hasta que entendí algo, que el Espíritu Santo estaba tratando con algo en mi corazón. Estaba tratando con algo que se llama el orgullo, que no reflejaba a Cristo, que no era la imagen de Dios, era diseño de tinieblas. Entonces le pedí perdón a Dios, agaché mi cabeza y le dije, Padre, quiero pedirte perdón por creerme que puedo hacer mejor las cosas que esta persona. Perdóname porque, Señor amado, critiqué a mi hermana. Perdóname, Señor, yo voy a estar solamente donde tú quieres que yo esté. Y yo estoy haciendo esta oración reconociendo mi pecado delante del Señor. Inmediatamente, sí, como si el cielo se hubiera abierto en un momento. Y inmediatamente el director de la obra me dice, ven, haz mi papel. O sea, el papel principal del Rey de Corazones, el papel de Jesús cuando llega a la escena, el papel soñado que ninguno de nosotros que estamos aquí ni siquiera habíamos soñado tenerlo. Ahora me colocaba a mí hacerlo y empecé a realizar ese papel, el papel de Jesús. Y yo alabé a Dios porque entendí que cuando caminamos bajo orgullo se cierran las puertas. Porque Dios no quiera darnos la bendición, no, de ninguna manera. Es porque no está bajo el diseño del reino de los cielos. No pienses que el Señor va a soltarte bendiciones si caminas bajo diseño de tinieblas, sino que tenemos que caminar bajo el diseño del reino de los cielos. Entonces bajé mi cabeza y el Señor levantó y yo pude hacerlo con gozo, con alegría y me gocé de poder reconocer el valor del otro, el valor de la otra persona, pero ante todo reconocer que Él es el único digno de gloria. No te ocupes tanto, no te llenes de tantas cosas que haceres. Saca tiempo para Dios. No dejes que el enemigo llene tu corazón de orgullo. Rompe eso en el nombre de Jesús. Y no dejes que el enemigo te llene de envidia. Alaba al Señor. Si Dios bendice a otra persona, alaba al Señor. Gózate, alégrate, porque hay un puesto para ti, hay un escenario para ti en el reino de los cielos. Bueno, no puedo seguirte diciendo más cosas, pero la próxima semana seguiremos hablando acerca de esta dinámica del conflicto, pero especialmente las armas de nuestra milicia, un poco profundizar en eso. Padre, en esta hora, Señor, nosotros entendemos y primero pedimos perdón por habernos ocupado tanto, Señor, en cosas, Señor amado, que pueden ser importantes en nuestra vida, en nuestro trabajo, en nuestra familia, pero no es lo más urgente. Lo urgente, Señor, en nuestra vida es buscar tu rostro, buscar el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Perdona, Padre, por las veces que nos hemos ocupado en otras cosas más que en las tuyas, desplazando lo que es tuyo por otro, suplantando, Señor amado, y creyendo que con esto te agradamos.
Pedimos perdón por todo orgullo, pedimos perdón ahora, Señor, se va de nuestra casa todo orgullo, toda altivez, en el nombre de Jesús de Nazaret, se va de nuestra casa, Señor amado, toda envidia, en el nombre de Jesús, todo lugar que no nos corresponde, estaremos solamente donde tú quieres que estemos, ejerceremos el lugar que solamente tú quieres que ejerzamos, para que tu nombre sea glorificado. Te damos honor y gloria, Señor, y alabanza a ti, Señor. Gracias, Padre, porque tuya la gloria, tuyo es el poder, Señor, por siempre. Y hoy, Señor, nuestras casas son libres de toda operación de las tinieblas, en el nombre de Jesús, y declaramos protección. Todo lo que quiera levantarse para traer daño, toda retaliación es cancelada en el nombre de Jesús, y nos declaramos en victoria, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. No te desconectes, tenemos unos anuncios importantes para ti. Bendiciones. Qué bendición, cómo el Señor fortalece nuestra vida, y no solo nos fortalece, también trae respuesta en esta mañana a preguntas que hemos tenido. Pero también llega un momento en donde podemos alabar al Señor, no solo con nuestros labios, no solo con nuestra oración, también podemos adorar al Señor con nuestros bienes. Continuando con el Salmo 84, en el versículo 11 dice así: Pues el Señor Dios es nuestro sol y nuestro escudo, y Él nos da gracia y gloria. El Señor no negará ningún bien a quienes hacen lo que es correcto. Oh Señor de los ejércitos celestiales, qué alegría tienen los que confían en ti. El Salmo 84, versículo 11 y 12, nos está hablando acerca de la confianza que debemos tener en el Señor. Dios nos ha bendecido de manera abundante, y de esa abundancia le damos gloria y honra a Él. Casa Cristiana Internacional ha dispuesto unas cuentas donde tú puedes depositar tu ofrenda, tu donación, tu diezmo, para honrar al Rey que vive, para honrar a Dios con los bienes con los cuales Él ya te ha bendecido. Te invito a que puedas participar de esta bienaventuranza, esta alegría de poder ayudar a los hermanos en la fe y honrar al Señor con nuestros bienes, porque nuestra confianza está en el Dios Todopoderoso. A todos nuestros niños de Casa Cristiana queremos invitarles a que sigan conectados con nosotros, a que no se pierdan las clases de escuela dominical, las clases de bendición para sus vidas. No te desconectes, continúa con nosotros en nuestras reuniones virtuales a través de la plataforma Zoom. Estamos allí en tiempo de oración y de clamor a favor de nuestra nación y a favor de nuestra familia. Dios te bendiga. Nos vemos en una próxima oportunidad.